Muy buenas tardes, nuevamente aquí estamos. Dios les bendiga a todos los que están esperando esta transmisión para escuchar más de la palabra del Señor y conocerlo más y mejor. Este es un ministerio cara a cara con el gran Yo Soy, los hermanos aquí presentes. Pues bueno, damos inicio a este estudio, este panorama bíblico, conociendo que lleva por tema el origen de la Biblia y por qué tantas denominaciones, si es una sola Biblia. Y va a decir, bueno, hermano, usted siempre comenta eso. Bueno, pues es que esto es algo sumamente importante, ya que en la unidad es donde el Señor siempre se encuentra, en una unidad. Y parece que no, nada fuera un orden, sino que todos opinan de una manera, otra de otra, y por eso es tanta denominación. Pero esta tarde vamos a través de un panorama bíblico, vamos a conocer realmente las Sagradas Escrituras, que es la verdad, y conociendo también, ¿verdad?, lo que es, estudiando de otras fuentes, qué es lo que realmente sucedió, por qué es que hay tantas denominaciones, por qué es que hay tantas Biblias, y por qué unas tienen de más, otras tienen de menos, otras malversada la información, y pues hay de todo. Mas, sin embargo, pues vamos a conocer eso en esta tarde, así que nuevamente le pedimos, saque su Biblia, prepare su mente, su corazón, su espíritu, un espíritu enseñable, que se disponga a conocer de la palabra del Señor. Nosotros no traemos nada nuevo, todo está escrito, es la palabra del Señor. Nosotros solamente somos voceros de esta palabra, somos siervos del Señor, para eso fuimos llamados, para servirle a Él, y que con todo temor y temblor nos paramos aquí detrás, donde ustedes nos pueden observar, con un temor santo de explicar y hablar la palabra conforme ella misma lo habla. Siempre es un temor tan grande porque un día vamos a dar cuenta de cada palabra que salió de parte nuestra y si realmente era de nosotros o realmente era que el Señor estaba hablando. Esto es mucho, pero mucho, muy delicado. Por eso es la seriedad de conocer la palabra del Señor. Y pues gracias a nuestro Padre Dios, a través de estos panoramas bíblicos estamos conociendo la verdad de este evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Así que buenas tardes, hermano, hermana, Dios me los bendiga. Buenas tardes, hermana. Qué gusto estar otra vez aquí todos reunidos para conocer cada día más y más del Altísimo, del Todopoderoso, del único Dios Todopoderoso, que no existe nadie más fuera de Él. Él dice, yo soy de Dios, y como fuera de mí no hay nadie, no hay ninguno, solamente yo soy Dios, el gran yo soy, el que soy. Amén. Solo que, buenas tardes. Buenas tardes, hermana, pues gracias, ¿verdad?, una vez más por estar aquí y por haber llegado, ¿verdad?, aunque en carreras, en veces, ¿verdad?, pero aquí estamos listas, ¿verdad?, para servirle al Señor y para hablar de sus grandes verdades, como todo el tiempo lo digo, ¿verdad?, y es un placer poder estar enseñando y al lado de mi esposo esta palabra, ¿verdad?, que sabemos que es muy delicada, pero es algo que se tiene que dar y estamos en los últimos tiempos donde la gente está con esa hambre de saber de verdad la verdad. Sí, porque ya la gente está cansada. Sí. Es un cansancio que ya no lo soporta más. Es como cuando nosotros llegábamos a ese punto donde decíamos, ¿dónde está la verdad? Tiene que haber algo más. Esto no es todo. ¿Por qué esto se contradice? ¿Por qué? ¿Por qué? Algo tiene que faltar. Y era esa hambre, esa necesidad, como es la de respirar, así de necesidad, era lo que sentíamos por conocer esta palabra. Porque llegas a un punto donde estás cansado de lo mismo. Así es, hermano. Y muchas personas pueden preguntarse, ¿verdad? ¿Cómo que no estaba recibiendo lo que necesitabas? Pues sí, porque no todos van a sentir tal vez eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que en verdad busca
sabe que le falta. Exacto. Y cuando estamos buscando la verdad, sabemos que la verdad nos va a llegar de una forma o de otra. Sí. Y si el Señor le plació, ¿verdad?, traer hasta aquí a mi esposo para venir a traer esta palabra, ¿verdad?, y poder abrirnos nuestros ojos, pues Dios lo bendiga, Dios lo siga, ¿verdad?, usando para que nos siga trayendo esta palabra. Y acaba de decir algo sumamente importante. Es que buscando. El que no busca se conforma. Esa es la clave que acaba de usted mencionar. Se conforma con lo que le den. Pero el que de verdad busca, no queda completo. Siempre falta. Nunca llegaremos a conocerlo total y completamente. Pero desde aquí hay una hambre y una sed de conocerlo más y mejor para ese día glorioso, para ese día que estemos en su presencia, ¿verdad? Y ya estando ahí solo el Señor, ¿verdad? Tendremos un conocimiento tal vez único, todo completo, no lo sé. Tampoco lo sabemos todo aquí porque, digo, no lo resistiríamos si nos lo diera todo de golpe, como que todo así, con lo que nos da, lo manejamos en la mente, estamos meditando, escudriñando y meditando, que a veces no dormimos por estar con estas verdades. ¿Cómo que es esto? Pues como que si la manzana no era manzana, si volvamos al Génesis, y que los hijos de Dios y los hijos de la serpiente, y que, bueno, que la manzana, ¿verdad? Esa es una cosa que cambió toda la historia, y que se cambió la historia, y que la gente, mucha hasta el día de hoy, todavía piensa que es la manzana. Y en realidad estamos hablando de algo de verdaderamente súper delicado. ¿Qué es lo que sucede? Buenas tardes de toda la iglesia del Cordero de Dios en el mundo entero que está sintonizándonos por las redes sociales, por el Facebook Live, y pronto les seguimos indicándoles que ya muy pronto, hoy nos llegaron muchos más equipos y creo que esta semana o la otra semana estaremos ya al aire con la nueva emisora 100% espiritual, 100% cristiana, face to face, ¿qué? The Great I Am. En inglés, y en español se llama Cara a Cara con el Gran Yo Soy. Estaremos transmitiendo las 24 horas al día la bendita palabra de Dios y verdades. ¿Por qué hablamos de verdades? Ya escuchamos a la hermana Jolie, escuchamos a mi esposa, porque en este cargo, en este ministerio, a través de los años, hay personas que le preguntan a uno, pastor, pero esto, ¿por qué dice acá? ¿Sí? Pastor, pero ¿por qué acá se están contradiciendo la Biblia? O cuando uno hace una publicación X o Y de un tema que es 100% bíblico y cristocéntrico, no hace falta al hermano que se moleste porque su denominación o su iglesia le ha enseñado algo distinto. Y siempre le dicen a uno en los famosos debates que procura la gente hacer en las redes sociales, es que aquí está escrito, aquí está escrito. Y uno como ministro del Evangelio siempre termina preguntándoles qué versión está leyendo. Entonces le salen a uno con una versión distinta y cada vez son versiones distintas y versiones nuevas que tergiversan la verdad. Lamentablemente con las Sagradas Escrituras ha pasado lo mismo que mi esposa ha dicho con el famoso juego del teléfono roto. Que yo le digo a alguien en el oído una cosa y cuando llega a lo último ya han cambiado todo lo que sale del mensaje original. Entonces, realmente nos ha motivado el Señor Jesucristo con una frase que Él dijo en San Juan 8:32, y dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero si usted no conoce la verdad, usted posiblemente está metido en una denominación, o en una secta, o en una religión, que aunque nombren a Cristo y nombren al Espíritu Santo, no usan la Biblia en primer lugar, y es el peor error porque los está llevando a situaciones complejas muy difíciles, donde no le están hablando la verdad, y va a pasar lo que sucedió con una hermana preciosa en la semana pasada que me escribió y me dijo, pastor, me puse a averiguar lo que usted tanto dice por cuando predica, y es verdad, y llorando prácticamente me decía, me di cuenta que por muchos años estoy caminando en una mentira teológica, y no en la verdad del verdadero Mashiach, del verdadero Cristo. Entonces nos damos a la tarea de investigar por una sencilla razón, mi hermano, y es que usted necesita alcanzar la vida eterna. Usted necesita que su nombre esté escrito en el libro de la vida, nosotros también. Pero si no caminamos en el verdadero camino, va a pasar lo que han dicho la hermana Jolie y han dicho mi esposa. ¿Qué tal que llegara el día de morir en este momento y no estemos caminando en la verdad pura del Cordero de Dios?
sino estemos metidos en una teología humana que ha venido engañando a la humanidad y Satanás detrás de esa teología y aún nombrando a Cristo y aún nombrando al Espíritu Santo. Y lo hemos notado para estos tiempos porque los hermanos ya no usan la Biblia. No la usan para pelear, pero no, para pelear y defender un sistema de pensamiento humano, pero no la usan ni siquiera para edificarse. Y como decimos siempre, si la tienen en su casa, la tienen es de adorno y la tienen como un amuleto para la buena suerte abierta en el Salmo 91. Y eso es agorería, y eso, aunque sea la misma Biblia, que usted la tenga abierta, eso es brujería, hechicería, porque ellos son los que utilizan los talismanes para la buena suerte. Nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, ya saben por más de un año que les he venido diciendo que el nombre correcto y real es Yahweh, o sea, YHWH, y los hombres le pusieron las vocales para poderlo pronunciar, porque el nombre del Eterno, el nombre del Santo de Israel es innombrable, impronunciable, por el cual no sabemos ni siquiera los hombres cómo poderlo pronunciar correctamente, y a nivel teológico se le han designado unas vocales para poderlo pronunciar. De ahí que el pueblo de Israel, escuchen, no digo el pueblo judío, el pueblo de Israel y el verdadero pueblo de Dios ha tomado la determinación de que como no se puede pronunciar, tampoco podemos pronunciarlo de acuerdo como Roma lo estableció en los famosos concilios que le pusieron Jehová, y ya les he explicado muchas veces que vayan al libro de Éxodo, capítulo 3, verso 15, y enseguidita de la palabra Jehová van a encontrar un número 1 muy pequeñito que muchos no leen. Y en la parte de abajo hay una raya de su Biblia donde hay una concordancia y dice que el nombre de Jehová es una representación del nombre divino Yahweh, YHWH. Por lo tanto, Roma le cambió el nombre. Grecia le cambió el nombre. En el Nuevo Testamento usted encuentra el nombre Dios con D mayúscula, pero ese nombre Dios con D mayúscula es griego. No es ni latino, no es ni español, no es ni el inglés ni el francés, sino es originado de Grecia. Y en Grecia, Dios con D mayúscula se designaba a Zeus, el dios del Olimpo. Entonces, hemos venido por muchos años caminando en una fe falsa, en una fe mentirosa, con una información errónea, donde Satanás ha sacado ventaja con tantas denominaciones y tantas versiones de la Biblia, y lo último, que ya no utilizan la Biblia. Y lo último que se supo es que hasta el Papa Francisco quiere cambiar, o ya va a cambiar la Biblia, y la va a anular por la última, que es la del Padre Abraham, donde se unifican las religiones más importantes del mundo, que son el judaísmo, el cristianismo y los musulmanes. Entonces, para que veamos, pero quiero que vayamos a la palabra de Dios, y antes de ir a la palabra de Dios, le voy a pedir a mi esposa que nos dirija en una corta oración para que sea el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, guiándonos a toda la verdad. Y prepárese, mi hermano, y en esta oración, así sea cortica, que usted la haga allí, le voy a pedir algo muy tremendo, y es que sea usted diciéndole al Espíritu Santo de Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, que el espíritu de entenebrecimiento mental se retire de usted, que el velo religioso denominacional se caiga en este momento en el nombre de Yahshua HaMashiach, conocido por Roma como Jesús de Nazaret. Que usted pueda ver a partir de hoy con los ojos del Espíritu la verdad y no la mentira teológica que por siglos y años Roma metió a la humanidad. Va a ser fuerte lo que usted se va a enterar, pero le voy a pedir que después de esta transmisión vaya e investigue y usted mismo encuentre la verdad, para que no siga caminando en una fe mentirosa y falsa, que es donde muchos, como dice mi esposa, dice la hermana Yoli, están adorando a Jesús, tienen una intención de adorarlo, pero de pronto, sin saberlo, están adorando a Satanás, porque la teología, Pablo lo dijo, 1 Timoteo 4:1, dice que es apostasía y doctrina de demonios. ¿Cuál? Toda la que se salga de la verdad. Y lo más probable es que llevamos aproximadamente
unos 1600 años de la historia humana donde hemos caminado en apostasía involuntariamente porque un día nos entregaron una copia. Escuche esto. Usted no tiene la Biblia original, ni yo tengo la Biblia original. Tenemos una copia de la palabra de Dios, adulterada, con impostaciones, manipulada, y por eso es que usted encuentra tantas denominaciones donde los seres humanos están peleando entre sí, cada uno defendiendo una verdad personal o denominacional, pero no en obediencia al Hijo de Dios. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor. Una vez más venimos ante tu presencia, dándote gracias porque nos tienes aquí, Señor. Estamos buscando de tu presencia, estamos buscando de tu palabra. Pedimos, Señor, en esta noche que tú pongas tu mano poderosa sobre cada una de esas personas que está escuchando en esta noche. Ábreles el entendimiento, Señor, para que ellos puedan entender tus escrituras, tu palabra, Señor. Que todo espíritu que no venga de parte de ti, Señor, que esté apartando a la humanidad de ti, que tú lo eches fuera, que lo saques de sus vidas, Padre. En el nombre de Cristo, ellos puedan entender la palabra, ellos puedan escuchar y puedan retenerla, tanto en su mente como en su corazón. Y que tú, Señor, puedas ser, Señor, esa palabra que pueda entrar a ellos, Padre, para que puedan entender tu palabra. Y así puedan salir de esas falsas doctrinas, falsas enseñanzas, Padre. Y que podamos venir a la verdad, Señor. Y así poder tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi amado hermano, vamos a dar paso de una vez a la información y de una vez aclaro. Esta información es para que usted huya de teologías humanas y se acerque al Cordero de Dios. La única intención es que usted busque la verdad y alcance la vida eterna. A nosotros no nos interesa ni la iglesia donde usted se congrega, ni con quién se congrega, ni quién es su pastor, sino que usted llegue a la vida eterna y alcance algo muy importante que Cristo dijo, y es que su nombre se encuentre escrito en el libro de la vida, que es lo único que importa. Amén. Si a usted no le importa esto, si no tiene otros intereses, permítame decirle, mi amado hermano, que su final va a ser el lago de fuego y azufre. Así voy a ser duro, hoy voy a ser muy fuerte, porque la información que tenemos es muy delicada, pero era necesario que la iglesia del Cordero de Dios se entere de la verdad. Se entere de la verdad. Usted puede estar predicando en nombre de Cristo. Usted puede estar cantando en nombre de Cristo. Usted puede estar evangelizando en nombre de Cristo, pero puede estar hablando mentiras y cosas que no son ciertas. A mí no me interesa, vuelvo y lo repito, ni que se congreguen conmigo, ni que se vengan a reunir conmigo, sino que usted entre el camino de la verdad, porque para eso Dios me llamó al ministerio. Para hablar las verdades. Me decía una hermana en el YouTube, pastor, pero es que la mayoría de sus predicaciones usted ataca a otros ministerios. No, no estoy atacando a otros ministerios. Lo que pasa es que quien conoce la verdad tiene que hablar la verdad. Y quien no conoce la verdad, pues conoce lo que le han enseñado otros hombres. Camina en esas enseñanzas. Defiende esas enseñanzas. Pero ¿será la verdad o no será la verdad? Quiero iniciar pidiéndole que abra su Biblia, por favor, en el libro de Jeremías. Vamos al profeta Jeremías, capítulo 6. Por favor, acompáñenme en la Biblia cuando pidamos que abramos la Biblia. Capítulo 6 del libro de Jeremías, verso 16. Y le voy a recordar que a partir de hoy, con todo el respeto y sabiendo que el nombre de Dios, el nombre del Eterno, no es Jehová. No es Jehová. Vamos a empezar a pronunciar el nombre correcto, porque el nombre de Él es santo, puro y es Kadosh. Y le recuerdo, esto no es judaísmo, es entrar en la verdad del Eterno. Si usted ya se enteró que el nombre de Él es Yahweh, pronúncialo como Yahweh. Y si usted no puede, no quiere pronunciarlo como Yahweh, porque es tan santo también, mire, los más grandes estudiosos de las Sagradas Escrituras decidieron decirle Adonai, o Hashem,
Más adelante, cuando terminemos todo el estudio de la Biblia, porque vamos a ver los orígenes también del Nuevo Testamento, que es mucho más grave todavía, vamos a empezar a estudiar los verdaderos nombres, los atributos de Él, para que usted lo honre, como Él dice que lo honre. Y si usted busca allá en Ezequiel 36, va a encontrar una frase tremenda donde el Señor dice que el pueblo profanó su nombre. Le voy a decir el versículo exacto. Ezequiel capítulo 36, verso 21 dice, verso 20 dice, y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose ellos, estos son del pueblo de Yahweh y de la tierra que él ha salido. Y ellos cambiaron el nombre para que no los reconocieran como que eran del pueblo de Israel. Y entendemos humanamente que fue por el temor porque estaban siendo perseguidos. Pero he tenido dolor, dice el Eterno, he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones donde fuera. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 6, verso 16, para recordar algo muy importante que el Eterno nos ha dicho a todos. Y usted tiene que tenerlo en cuenta. Dice la Escritura, así dijo Yahweh, paraos en los caminos y mirad, y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Miren lo que dice la Escritura. El mismo Señor le está diciendo al profeta, dile a mi pueblo, párense en vuestros caminos. Paren ahora. Llegó la hora de parar lo que estamos haciendo. Aquí no importa el ministerio, hermano. Cuando usted se va a ir para el cielo, aquí no importa ni el título que usted tenga, ni cuántas personas tenga usted en su iglesia, en su templo, como usted lo quiera llamar. Aquí no importa ni la posición económica, aquí no importa la denominación, sino la verdad de Dios, la verdad del Eterno, la verdad de Yahweh o Hashem. Párese en sus caminos y mire, y pregunta por las sendas antiguas. Y viene una pregunta, ¿por qué no dijo él? Y cambien las sendas o mire a ver si son mejores que las mías. Él nunca mandó cambiar su palabra. Él nunca mandó cambiar su palabra. Nunca ordenó nuevas versiones, nunca ordenó nuevos testamentos. Y viene una pregunta tremenda. ¿Por qué? Si hay una sola Biblia, existen tantas, no solamente denominaciones, tantas traducciones, tantas versiones. Sí. Si hay una sola Biblia, y le voy a decir algo muy tremendo, la Biblia original y única se encuentra en el pueblo de Israel. Es la información, búsquela y verá. Pero la iglesia romana, católica, apostólica y romana, por medio de la gran ramera, sacó su propia Biblia, copiándose de la Biblia original y anexando un Nuevo Testamento que es increíble. Y permítame, no se vaya a la transmisión por lo que le estoy diciendo, no se asuste, más bien escuche la verdad. Hasta el día de hoy, los más grandes teólogos y rabinos dudan de la autenticidad del Nuevo Testamento que maneja el mundo de Occidente. Sí, pues al conocer ellos la palabra. Porque conocen y tienen la verdad. Sí. Vamos a entrar en algo muy tremendo. Entonces, como ahí dice, mirar y preguntar por las sendas antiguas, pues estamos averiguando cuál es la verdad. Porque hay personas que me han dicho, pastor, ¿cuál es la Biblia verdadera? ¿Cuál Biblia tenemos que leer? ¿Sí? ¿Cuál Biblia es la más cercana a los originales? Porque hay mucha gente que no sabe ni siquiera que habían versiones anteriores. No. Hay mucha gente que piensa que la Reina Valera 1960 es la Biblia, que es el original. Y resulta que hay muchas Biblias hacia atrás. Y mira, hermana, hay cristianos actuales que no saben que la misma Reina Valera ya la modificaron 2 veces más. Y les vamos a dar los años. ¿Y por qué una modificación? Si es exacto. Entonces, recuerdo que un día estaba en Lima, Perú, en una plaza de San Martín se llama.
Y había un hombre hablándole a harta gente así voceando la palabra. Y el hombre decía y hablaba en contra de la Biblia. Y me pegué yo una molestada tremenda, pero yo lo escuché. Fui prudente y le hice una pregunta. ¿Por qué usted está diciendo eso? Y el hombre me dejó, pero parado, como se dice en una sola pieza, cuando me dijo, porque ya estudié, ya averigüé. El hombre decía, hay 137 contradicciones del apóstol Pablo en la misma Biblia. Y la misma Biblia tiene 137 contradicciones. Entonces decía el hombre, si ese fuera el libro de Dios verdadero, me recuerdo tanto que decía, ¿por qué tantas iglesias? ¿Por qué tantas denominaciones? ¿Y qué hice yo? Guardé silencio y me fui a investigar. Y en estos días, a raíz de que hay hermanos que han tenido, o que había una polémica en el Facebook de mi esposa con un hermano, donde la irrespetó y tuve que entrar, pero muy decentemente y con Biblia, y cada vez que él le escribía algo, le intervenía, yo le decía al hombre, ¿por qué está mintiendo si la Biblia no habla eso? Eso es mentira. Y le copiaba yo los versos bíblicos y él los cambiaba. Al último le dije, hermano, dígame una cosa, dígame que a qué denominación pertenece usted acá en los Estados Unidos para poder entender por qué me está hablando de esa manera. ¿Sí? Y al fin pues decidió no seguir más con la conversación, paró el tema. Entonces notamos que cada hermano defiende su denominación o el sistema de pensamiento, que es lo más grave, el sistema de pensamiento de su pastor. Hablan con su pastor, piensa como pastor, responde como su pastor, y resulta que ese hombre que está en el altar ni siquiera conoce los orígenes del libro que ya ni maneja. Saca una información, pero coge una tabla, pues que eso también es permitido, pero no maneja la información de la Biblia y no conoce los orígenes. Y si ustedes conocen los orígenes, usted está perdido, mi hermano. Usted está perdido. Y tenemos, si usted quiere, y usted dice amar al Cordero de Dios, debe buscar la verdad. Sí. Caminar en la verdad. Y Pablo le decía, busca la verdad, persigue la verdad hasta que la halles. Y cuando halles la verdad, hermano, atesórela, porque ningún ser humano va a entrar al cielo por denominación, por pastor, por ministerio, por título, sino por obediencia. Por obediencia. Y para aquellos hermanos que han estudiado sobre el tema de la gracia, van a comprender ahora sí por qué. ¿Por qué? Hay teologías donde está en contra del pueblo judío y dicen que eso es judaizar. Porque no conocen ni los orígenes, sino una versión mal hecha. Permítame leerle lo que le voy a leer, mi hermano, porque esta es una información. Búsquela, por favor, que usted tiene las herramientas para buscarla. Desde Google, o si tiene enciclopedia, biblioteca, vaya y busque los orígenes de la Biblia. Para que usted abra los ojos, mi hermano, y empiece a buscar al Dios verdadero. Y no al Dios de los hombres. Porque detrás de todas las denominaciones, le voy a decir una gran verdad, está Satanás. En todas. Y en todas las religiones. Y nuestro Dios no es un Dios de religiones. Es el Dios omnipotente al cual merecemos obediencia. Miren lo que dice, vamos a empezar a leerlo. Dice, la Biblia, esta es la información, la tengo aquí. Pero antes de la Biblia, quiero leerle esto. ¿Cuántas versiones de Biblia se han sacado de la original? Se dice que hay 1200 traducciones. Escuche esto, 1200 traducciones del original. Pero como yo no puedo escribir las 1200 traducciones, le voy a decir las que más conocemos. La más cercana, escuche esto, y si usted la puede conseguir, búsquela y léala. La más cercana y la más antigua es la del Codex Sinaiticus. Codex Sinaiticus. Tiene 1600 años de existencia. Está después la Vulgata Latina. Y hay hermanos que han hablado conmigo y me dicen, compré la Vulgata Latina. Pero la Vulgata Latina ya notamos que le quitaron también varias porciones muy importantes, que han llevado también al levantamiento de los falsos profetas modernos. Porque como le quitan la verdad, entonces al no dejar la verdad donde Dios o Cristo ha prohibido ciertas cosas, entonces creen que están actuando con autorización y están equivocados. Entonces la Vulgata Latina la escribió el señor Jerónimo de Estridón. Era un monje, obispo de la Gran Ramera. Jerónimo de Estridón. Y este la escribió por orden del Papa Dámaso I.
en el año 382, escuche esta fecha, 382 después de Cristo. Ni Cristo la manejó, ni los apóstoles la manejaron. ¿Ya? Viene otra que es la Dios habla hoy. Y muchos manejan la versión Dios habla hoy. Hay otra versión que es la de las Américas. Hay otra versión que es la palabra Hispanoamérica. Hay otra que es la palabra de Dios para todos. Hay otra que es la Reina Valera, revisión 1960. Pero antes de la Reina Valera, se me olvidó que anotaran, existía la Biblia de Casiodoro y luego la Biblia Valera. ¿Casiodoro? Sí, Casiodoro y luego la Valera. Y luego las unieron las dos. Y se llamaba Casiodoro Reina Valera. 1960, que es la que la mayoría de cristianos se ha manejado. Esa misma Biblia la modificaron la Reina Valera en el año de 1995. Luego vino la última modificación de la Reina Valera, que es la Reina Valera contemporánea. Luego apareció la nueva versión internacional. Luego apareció una que es la traducción en lenguaje actual. Hay una Biblia antigua también, que es la Biblia del Oso del año 1569. Por mucho tiempo no se mencionaban las anteriores. Y algunos tienen la Biblia del Oso. Es bueno leerla, pero también está modificada en algunas partes importantes. Estaba la Biblia de las 42 líneas o la Biblia de Mazarino, que fue la primera Biblia que Gutenberg imprimió en la primera imprenta, y esa fue imprimida en el siglo XV, en el año 1500 después de Cristo. Luego, la muy conocida para los que estudiosos, la famosa Biblia de los Testigos de Jehová, que ha sido modificada. También existe la Biblia de los Mormones, que ni se diga, está más recontramodificada. Y se me olvidó también escribir acá la Biblia católica, apostólica y romana, que está muy cerca a la Vulgata latina y contiene los famosos libros apócrifos, que muchos ni los leen porque alguien le dijo que eran apócrifos y se pierden de la información tan importante que hay. Bueno, entramos en materia y usted se va a sorprender, porque si nos alcanza el tiempo, vamos a hablar del origen de la Biblia y vamos a hablar del señor Constantino, que fue uno de los promotores de esto, el emperador Constantino, que era la persona más mala que existió en el mundo prácticamente, así como dicen a manera de gracia, ni Caín fue tan malo que ese hombre. Y fue el que promovió el formar la famosa Biblia, y el Papa Dámaso I. Comenzamos. Dice, esta información usted la puede encontrar si quiere en Google. Dice, la Biblia tal y como la conocemos fue recopilada por primera vez en la historia en el siglo III antes de Cristo, cuando 70 sabios judíos fueron invitados por el rey Ptolomeo II a acudir a Alejandría para aportar a la famosa biblioteca la historia del pueblo de Israel, lo que hoy llamamos Antiguo Testamento. Se nos fue la señal en dos cámaras, Señor, en el nombre de Cristo. Regálame un segundo los que están por ese celular. Va a tocar, hermana, me hace favor, finalizan el de abajo. No. Oh, sí. Sí, gracias, hermana. Sí, por favor, que cuadra ese botón que está. Ese sí lo podemos mover. Tráeme un segundito, por favor, mi hermano, que esto es importante. Siempre tiene que pasar algo que el mal tiene que intervenir o meterse en lo que no tiene que hacer. Bueno, listo. Seguimos entonces con el tema. Lo que hoy llamamos Antiguo Testamento, volvamos a empezar más bien. Dice, la Biblia tal y como la conocemos fue recopilada por primera vez en la historia del siglo III antes de Cristo, o sea, 300 años antes de Cristo, se tradujo la palabra de Dios y fue recopilada. ¿Por qué? Le voy a empezar a explicar. Porque antiguamente, la palabra de Dios fue escrita, escuche esto,
Y escuche esto para lo que es los payasitos, por decirles así algo muy suave, que les gusta decir que es judaizar la iglesia. Pero todo el mundo sabe que la palabra de Dios, la palabra de Dios fue escrita por Dios mismo, por Yahweh. Arriba, hermano, celular de arriba. Dame un segundo, por favor, hermanos. Da la vuelta, por favor, por detrás de la cámara y espichas el rayito. La Biblia fue escrita por Dios mismo en el monte Sinaí en tablas de piedra. En tablas de piedra, en la parte de abajo está. Gracias. La Biblia no fue escrita por hombres. La Biblia no fue escrita por humanos. Las traducciones sí fueron escritas y manipuladas por seres humanos. Todo el mundo sabe que Dios llamó a Moisés al monte y le entregó en tablas de piedra su palabra, que los hombres lo denominaron 10 mandamientos, pero resulta que no eran 10, eran muchísimos más en total, sino que los hombres lo redujeron, o la gran ramera fue la que lo redujo en 10 mandamientos. Entonces, en 300 años antes de que Cristo estuviera en la tierra, Ptolomeo II solicitó que quería conocer toda la historia de Yahweh, toda la historia del pueblo de Israel en torno a su Dios, y solicitó que acudieran unos judíos sabios, que eran rabinos, y fueron invitados por él a Alejandría para aportar a la famosa biblioteca, una biblioteca donde existía toda la información de la humanidad, toda la información del ser humano, toda la información del pueblo de Israel, desde sus orígenes, sus comienzos, la verdad que había sobre el Edén, la verdad de las culturas antiguas, y esa biblioteca fue destruida y fue quemada para que el hombre perdiera la verdadera información. Lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento durante 6 meses, pusieron por escrito la memoria de miles de años del pueblo de Israel, desde Adán hasta Moisés, incluyendo los libros históricos. Escuche esto, que la Biblia no los tiene. Libros históricos, sapienciales y proféticos. Hay que entrar a mirar qué significan o qué son estos libros para poder entender. Vuelvo y lo repito, libros históricos, sapienciales y proféticos. Su trabajo se tradujo del arameo y del hebreo antiguo al griego. Así nació la llamada Biblia de los 70 o Alejandrina, o también la famosa Septuaginta, en la que se basa el texto cristiano actual. Pero no estaba el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque esto fue 300 años atrás, antes de Cristo. Entonces, la verdadera Biblia no contiene el Nuevo Testamento. Por una sencilla razón. Porque en el Antiguo Testamento se habla del Mesías, se habla de Cristo y lo que Cristo iba a hacer y todo el mensaje de Cristo. Si usted es de los estudiosos que analiza las predicaciones de Cristo, usted va a encontrar que Cristo, todo lo que predicaba, está sustentado en el Antiguo Testamento. Aún el libro de Isaías, algunos estudiosos dicen que Isaías es prácticamente el Nuevo Testamento dentro del Antiguo Testamento, porque se habla del Mesías. Es increíble. Y si usted quiere entender la verdad del Mesías, usted tiene que entrar al libro de Isaías. Pero no leerlo, analizarlo, escudriñarlo. Su trabajo se tradujo del arameo y del hebreo al griego. Entonces, el Museo de Israel, escuche esto, el Museo de Israel y Google universalizan los rollos del Mar Muerto, porque ahí encontraron restos en piedras y en rollos y en papiros, mucha información. Mira también los manuscritos de Qumran, los esenios y la reconstrucción de la Biblia. Vuelvo a repetirle, tiene usted que mirar o buscar la historia de los rollos del Mar Muerto. Tiene que buscar los manuscritos de Qumran, por favor, búsquelos y entérese. Los esenios y la reconstrucción de la Biblia, busque esa información también. Una recopilación hebrea de la historia del pueblo de Israel llamado texto masorético o tradición del hebreo. Se hizo en el siglo IX después de Cristo, o sea, 900 años después de Cristo. Es la versión hebraica que no incluye el Nuevo Testamento. ¿Sí ve que son distintas a las que maneja el Occidente? El Nuevo Testamento y la recopilación de los Evangelios
que retrataron la vida de Jesús, tomó numerosas fuentes y autores. El papiro más antiguo del Nuevo Testamento es un fragmento de Juan que data de los años 125 al 130 después de Cristo. No todo el Nuevo Testamento, sino un fragmento de Juan, imagínense. Sin rastro físico. No hay rastro físico. O sea, nadie puede decir en este momento, yo tengo la original. De aquellos originales de la Biblia alejandrina, al igual que los textos de los filósofos griegos presocráticos, no hay ningún rastro físico. Todo aquello se esfumó debido a saqueos e incendios de la legendaria biblioteca. Y ya se imaginan quién estaba detrás de quitar la información para que el hombre no supiera la verdad. Pero también debido a su débil soporte de transmisión, el papiro. Miren cómo estaba escrita la Biblia original. El papiro, la vitela y el cuero no resisten el paso del tiempo. Lo mismo sucedió a los escritos evangélicos del Nuevo Testamento. ¿Cómo sobrevivió ese conocimiento? Porque esa es la pregunta. Entonces, si no hay no tienen el original verdadero donde está todo, ¿cómo es que qué es lo que nosotros tenemos? ¿De dónde sacaron eso? Dice la información, durante años se han hecho miles y miles de copias. Sin embargo, eso produjo una duda hermenéutica, que es la correcta interpretación. Los textos antiguos fueron copiados por batallones de escribas. Pero antes de seguir, quiero recordarle lo que dice Jeremías 8:8. Por aquí lo tenemos, hermana, léalo, por favor. Jeremías 8:8. Porque aquí nos están diciendo que muchos escribas, dicen batallones, o sea, miles de escribas, se encargaron de ir copiando y copiando. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí en Jeremías 8:8. Y es una denuncia del Eterno. Dice la Escritura, ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Yahweh está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Entonces, la verdad del Eterno ha sido cambiada y manipulada por las personas que han venido haciendo copias. Y eso está denunciado. Jeremías 8:8, por favor, búsquelo. Frecuentemente en los monasterios fue donde hacían las copias. Porque la Iglesia Católica Apostólica Romana, de la gran ramera, que es el Vaticano, se encargó y se ha encargado de esto. Numerosas afrentas que van de la simple falta de ortografía o de atención del copista hasta la corrección doctrinal y voluntaria. ¿Sí ve? Sí, los mismos escribas, cada vez que van a hacer una, se les da por corregir. Por eso tantas versiones que hay en este momento, hermanos, y por eso tantas denominaciones donde cada uno está defendiendo lo que el libro que le entregaron. Es increíble. Los mismos escribas han metido voluntariamente doctrinas. Afirma Rosalind Duboc-Rock y Philip Mercier entre los manuscritos de la Biblia el verbo divino. Como cada copia tiene algún error de interpretación o de transcripción, la paleografía cristiana se ha esmerado en comparar copias con otras copias para recomponer un texto a lo más parecido a un original, lo más parecido, como creen que debería ser mejor. ¿Se había hecho un buen trabajo o había pasajes falsos o equívocos? ¿Estaban los cristianos de todo el mundo confiando en unos textos erróneos? Aquí viene, los manuscritos del Mar Muerto. Miren la historia. Cuando unos pastores beduinos penetraron por error en 1947 en una cueva en busca de una cabra perdida y descubrieron antiguos rollos encerrados en vasijas de barro, se desató una de las peleas o disputas paleográficas más fascinantes de la historia. O sea que la paleografía es la que define o es el estudio para llegar a la verdad de lo que está escrito. Esos rollos contenían extractos o pasajes enteros de los libros de la Biblia. Se los denominó los rollos del Mar Muerto. Procedían del año 150 a.C. hasta el 70 después de Cristo. Muy pronto surgieron teorías curiosas sobre su contenido. Unos afirmaban que esos textos daban una vuelta a los textos sagrados. Porque imagínense, encuentran algo sagrado con fechas anteriores a lo que nos entregaron, donde cambian muchas cosas. Entonces, lo nuevo es mentira. Y por ahí empezó el problemita.
Otros, ¿dónde voy? Unos afirman que Los cuales habían sido deformados a lo largo de los siglos por la historiografía cristiana. Deformados. Otros añadieron que la iglesia no quería dar a conocer su contenido, pues contenían reveladoras contradicciones sobre Jesús. Los hubo que dijeron que era mejor el testimonio del Nuevo Testamento, y hasta que Jesús formó parte de la comunidad de los esenios, la secta enigmática que había escrito y guardado estos textos en la secta. O sea, hay muchas verdades. Por eso también hay un versículo escrito donde dice que si se contara toda la historia de Jesús, no cabría en todos los libros del mundo. Nada de eso es verdad. Los textos hallados en las cuevas de Qumran, a orillas del Mar Muerto, son fragmentos procedentes de unos 800 manuscritos que en su origen se presentaron en forma de rollos. Muchos de esos manuscritos son copias de copias, pues en la antigüedad el papiro era desgraciadamente la forma más popular de transmitir el saber, y el papiro se deteriora fácilmente. Por eso cuando Cristo estuvo en la sinagoga, dice que abrió los rollos. No abrió la Biblia, abrió los rollos. La Biblia no existía. Antiguo Testamento. ¿Qué contenían entonces? En parte son textos bíblicos del Antiguo Testamento y en parte son textos religiosos, no bíblicos de diverso signo. Imagínense. Y hay gente que le han enseñado que toda la Biblia es inspirada por Dios y hay que obedecerla. Por eso con el tema de las mujeres, cuando dicen, yo no permito a la mujer hablar en la congregación, ni siquiera han estudiado lo que dice en el verso siguiente, y quieren cumplir eso, y hay denominaciones que obligan a X, Y o Z, no solamente la mujer, de muchos temas obligan a esto, o vestirse así o hacerse, pero no cumplen toda la Biblia, y la toman como la palabra de Dios y dicen que la respetan, pero hay partes en la antigüedad donde dice que al brujo, al hechicero hay que matarlo, cogerlo a piedra. Entonces viene la pregunta, ¿por qué no lo hacen? Bien, tremendo. Dice, voy a volverlo a leer, dice, en parte son textos bíblicos del Antiguo Testamento y en parte son textos religiosos no bíblicos de diversos signos, como reglas morales y legales que las metieron a la Biblia. Existen unos 200 manuscritos bíblicos, entre los que se encuentran 32 copias del libro de los Salmos, 28 copias de Deuteronomio y 21 copias del libro de Isaías. Citas ínfimas o muchas. Los tefilín o pequeñas tiras de cuero con las citas del Éxodo y del Deuteronomio, tiras que se ponían en un estuche y se llevaban en el brazo o sobre la cabeza. Los manuscritos esenios permitieron completar, escuche esto, permitieron completar algunos pasajes oscuros de las Sagradas Escrituras, pero no descubrieron nada realmente fascinante, a pesar de que se trató de uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. Reconstrucción exacta. Al cotejarse los manuscritos de Qumran con las versiones modernas de la Biblia, muchos exegetas y paleógrafos o intérpretes, no van a pensar que estoy hablando en lenguas, ¿sí? Exegetas y paleógrafos respiraron tranquilos al comprobar que la historiografía cristiana, escuche esto, estamos hablando del Antiguo Testamento, después de todo, había trabajado con enorme exactitud, había logrado componer unos escritos sagrados bastante certeros. Los manuscritos de Qumran demostraron que el trabajo de los doxógrafos y paleógrafos y cristianos fue serio y atinado durante siglos, y que Qumran solo habían textos del Antiguo Testamento. Y a pesar de que más recientemente el padre Joseph Okayan, experto en papirólogo, vio en algunos de estos trozos de Qumran pequeñas frases del Nuevo Testamento, un examen más profundo constató que la vida de Jesús no estaba recogida en los manuscritos. ¿Pero quiénes eran estos esenios? Según se desprende del texto referido a la regla de comunidad, los esenios eran del grupo judío, o sea, judíos y esenios, o Israel, no, más bien la palabra es israelitas esenios, porque el judío es una de las tribus del pueblo de Israel, no es el pueblo. Entonces son judíos esenios. Una comunidad que defendió la verdad y la mantenía guardada.
Eran un grupo fuertemente estructurado con su propia jerarquía y sus funcionarios, cuyos miembros ponían en común todos sus bienes, participaban en comidas comunitarias y se hallaban sometidos a la disciplina muy estricta, con penas y castigos para cualquier transgresión. Comenta Florentino García Márquez en la reseña: los manuscritos de Qumran, en suma, un grupo de judíos viviendo hace más de 2000 años bajo las mismas reglas que los kibbutz del siglo XX. Imagínense. ¿Por qué se habían retirado del desierto imitando al profeta Isaías? Según se desprende de otro texto encontrado en Qumran, las reglas de la guerra, se llamaban así mismos los hijos de la luz. Se habían retirado para purificarse y esperaban volver a Jerusalén al final de los tiempos, después de haber vencido a los hijos de las tinieblas. Tremendo, ¿no? Los textos del Mar Muerto son públicos desde 1991. Busque la información, por favor. Cuando las autoridades arqueológicas de Israel no controlaban el acceso de los documentos desde la Guerra de los 6 Días en 1967, permitieron la libre consulta a todos los documentos desde esa fecha. Se ha ido fotografiando y desde hace pocos años se podía consultar en Internet en ese formato. Pero ahora, en Google se puede consultar de una forma mucho más cómoda, digitalizados, y además Google Maps aporta la localización exacta donde están estos manuscritos. ¿Y la vida de Jesús? Aunque parezca increíble, reunir las partes del Nuevo Testamento fue una tarea incluso más ardua para los eruditos. Tras la muerte de Jesús, en la primera mitad del siglo I, sus milagros y sus obras fueron pasando de boca en boca hasta extenderse por todo el Mediterráneo. En la segunda mitad del siglo I, habían decenas de versiones de la historia de Jesús. En siriaco, en copto y en latín, y en griego culto y en armenio. Pero mire, algunas coincidían y otras no coincidían. Ya empezó. Empezó con el teléfono roto del Nuevo Testamento. ¿Sí? Llegaban a un lado y empezaban a hablar de Jesús, y es lo mismo que pasa con las denominaciones. Ahorita una denominación habla una cosa, la otra habla otra cosa, la otra habla otra cosa. Y mire que es hasta respetable la posición de cada persona, porque cada persona está hablando de una copia, pero no de un original. Pero desconocen los originales y esta información. ¿Y qué es lo que pasa? Que los hermanos están defendiendo una denominación que viene siendo una religión porque es el pensamiento de un hombre. Pero la verdad no la defiende porque no la conoce. Es tremendo. Entonces, algunas coincidían, otras no. El caso es que a medida que pasaba el tiempo, aumentaba el número de versiones. Cuanto más famoso era Jesús y más se extendía el cristianismo por el mundo, más difícil era encontrar la versión fiable de su vida. En el año 370 se elaboró una lista que contenía 4 evangelios creíbles. Pero hay que mirar para quién eran creíbles. Además de epístolas o cartas de San Pablo, Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis de San Juan. Escuche esto. En un concilio celebrado en el año 397 después de Cristo, fueron consagrados después de cotejar unos con otros y descartar varias versiones. Pero viene la pregunta, ¿quiénes fueron los que celebraron ese concilio? ¿Quiénes son los famosos sabios a los cuales Dios los iluminó? Y cuando usted entra a mirar la historia, son obispos que pertenecen a la gran ramera. Católicos, apostólicos y romanos. Y la Iglesia Católica fue la que reunió e hizo todo esto para la humanidad. ¿Por qué no se llega a la verdad? ¿Y por qué tantas peleas denominacionales? Y que usted piensa una cosa, que yo pienso, es que yo pienso, es que yo pienso, es que mi denominación es, no, es que usted es un mentiroso. O no, es que usted es un falso profeta porque no habla lo que yo hablo, porque mi pastor me dijo que los que no hablan mi denominación son falsos profetas. Es que la Biblia dice acá y el otro saca otra versión. ¿Ve la confusión tan tremenda? Por eso el Señor en Jeremías 6:16 dice: paraos en vuestros caminos, mirad las sendas antiguas, preguntad por ellas y caminad en ellas para que haya descanso a vuestra alma. Por algo el Señor dijo, y los mismos teólogos dijeron que los escribas, la multitud de escribas, cada rato le metían la mano, su propio pensamiento, corregían la doctrina de acuerdo a lo que ellos querían. Y con el cuento de que se van a donde dice allá en Apocalipsis, que se le pusiera y le quitara. Sí. A este libro. A este libro se imaginan que no, nadie puede tocar la Biblia.
Y resulta que está hablando del Apocalipsis. Ahora viene la pregunta, ¿quién ordenó meter ese versículo en Apocalipsis? Que le quito y le ponga. Pues ellos mismos, para que nadie Es tremendo, vea. esto, o sea, esta información es tremenda, esto es fuerte. Dice, en un concilio celebrado en el 397 después de Cristo fueron consagrados, después de cotejar, revisar unos con otros y descartar varias versiones. Lo más tremendo, ¿sabe que hemos encontrado en los estudios? Para que la iglesia lo sepa, es que no permitieron que ningún hebreo israelita participara en la revisión del Nuevo Testamento. Ninguno no fue invitado bajo la excusa que ellos habían asesinado a Jesús. Y hay muchos cristianos que siguen predicando que es que los judíos, el pueblo de Israel, asesinó a Jesús. Ellos fueron incitados, pero los asesinos fueron los romanos en la cruz del Calvario. Es algo muy tremendo. Escuche esto, el Evangelio de San Mateo es el más directo. Pues Mateo fue uno de los discípulos de Jesús a quien encomendó una misión de apostolado por el mundo. San Marcos y San Lucas no conocieron a Jesús, pero oyeron de él por los relatos de San Pablo, pues eran sus discípulos. ¿Ya? Y aquí viene el problema. Por último, está el Evangelio de San Juan, el más joven de los discípulos. Este Evangelio diferente a los otros tres en su redacción y su estilo. Entonces resulta que la teología de los obispos, que son de la Iglesia Católica, dijeron que era que Mateo era escrito para Lucas para o sea, para los judíos, para los gentiles, para los griegos y para todos los hombres. Y no hay coordinación. Por eso es que usted encuentra que en cada evangelio dice o están narrando lo mismo, pero le agregan o le quitan. Y no se pusieron de acuerdo en eso. Es algo tremendo. Y ya los cotejaron. Y por ya eso quedaron eran así. los más acertados Sí. y que coincidían. Ahora bien, estos evangelios pudieron haber sido escritos por ellos mismos o por comunidades de fieles que recogieron estas versiones y las compilaron entre el siglo I y el siglo III después de Cristo, entre el año 100 y el año 300 después de Cristo. Ni siquiera los apóstoles conocieron la Biblia. No. Esto es increíble. Se enteraron que hablaban de ellos, No. de que según ellos, y ellos no dijeron nada, ellos ya ni ¿Cómo será cuando? Mire, hermana, el día del juicio va a ser algo terrible esto. Cuando el Señor saque a la luz las verdades, como Él dijo. Y dijo que para los posteriores tiempos la verdad saldría a la luz. Dice, estas versiones fueron copiadas centenares de veces hasta que los concilios las consagraron. Mire quiénes conformaban los concilios. Los papas de la Iglesia romana. ¿Y dónde están estos manuscritos? Los eruditos de hoy, y estoy hablando de una información que fue sacada ya para estos años, esto no es viejo. Los eruditos de hoy calculan, y erudito es una persona que lleva años o toda su vida estudiando sobre los manuscritos y la verdad. O sea que esta información no es tomada porque sí, es de gente muy preparada, gente muy seria y muy respetable. Los eruditos de hoy calculan que hay a su disposición hasta 150.000 manuscritos antiguos. 150.000. Pero dentro de esa marabunda de manuscritos se ha determinado cuáles son los más fiables. Son manuscritos, se hallan hoy, ¿sabe dónde? En el Vaticano. Los tienen guardados bajo llave y no permiten que los seres humanos entren a mirar la verdad. En San Petersburgo, en París, en Cambridge, de alguno, solo hay pequeños trozos que han tenido que ser complementados con versiones posteriores. ¿Sí ven lo que dice? Hay algunas partes de la Biblia que cuando encontraron eso en los manuscritos estaban incompletas. Pero como ya habían escrito cosas que no eran, entonces se las metieron y los completaron. ¿Quién puede dar fiabilidad que es al 100% real? Tremendo. El manuscrito más antiguo y completo del Nuevo Testamento, escuche, del Nuevo Testamento, es el Codex Sinaiticus, pero está conservado en la Biblioteca Británica en Londres, donde la reinita Isabel lo tenía guardado. Está escrito en griego uncial, un tipo de letra mayúscula, y data del año 330 al 350 después de Cristo. Entonces, la Biblia más vieja
Ni Cristo ni los apóstoles la manejaron. Siempre, del 320 al 350 más o menos. Tremendo. Se llama el papiro. Perdón. Pero si hablamos de trozos sueltos, el más antiguo procede del año 125 al 130 después de Cristo. Se llama el papiro relax. Estoy hablando en español, no sé en inglés cómo le dirán. Relax. Y procede del Evangelio de San Juan. Está escrito por ambas caras y se conserva en la biblioteca Rylands de Manchester. Cada año aparecen nuevos trozos del Nuevo o del Antiguo Testamento. Y actualmente siguen apareciendo más trozos y más información que ahora no se las anexan a la Biblia y la gente no sabe la verdad. No está incompleta y la que conocemos no es correcta. No es correcta. No es fiable. Es tremendo. Dice, y entonces se desata una pelea para saber si es copia fiel o si es una versión mal trabajada. El último texto apareció en el año 2012. Imagínense, hace 10 años. 10. Y provocó un pequeño revuelo en marzo del 2014, cuando fue dado, por cierto, por la Harvard Theological Review, o sea, la Universidad de Harvard. Se trata de un pequeño pasaje del Nuevo Testamento entre el año 6º y el 9º después de Cristo y se expone esta frase. Ojo con esto porque encontraron esta frase. Jesús les dijo, mi esposa. Y la esposa es la esposa. La esposa son los que van a participar del arrebatamiento de la iglesia. Y él les decía a los discípulos, mi esposa. Pero de esa frasecita, Leonardo da Vinci se salió con el cuentico de que él era casado con María Magdalena y que el Santo Grial era el hijo de María Magdalena y él, que por cierto sacaron una película apócrifa y la llamaron arte, porque así camuflan las mentiras, arte. Esto es increíble. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Todavía se duda de la autenticidad. Los grandes teólogos del mundo dudan de la autenticidad de la Biblia que todos manejamos. Por algo será que el Papa también dijo que quería cambiarla, ¿no? Sí. Cuando si él es el conocedor de la palabra, que como siempre decíamos, ¿no? Que la palabra de Dios es inspirada. Yo era de las que ahí parada en eso, pues, ¿no? Inspirada por hombres, ¿verdad? Por el Espíritu Santo a ciertos hombres, pues sí, es nada que ahora que resulta que eran los obispos. Eran los obispos, los hombres inspirados por la Escritura Sagrada de las Escrituras fueron los obispos. Por eso usted encuentra en el libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, por favor, para que me quede más claro y podamos comprender parados en las Sagradas Escrituras. Apocalipsis capítulo 3, un mensaje a una iglesia en específico, y es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Según se dice a nivel de teología pura y profunda, los mensajes de la iglesia del capítulo 2 al capítulo 3 son los 7 periodos en que la iglesia verdadera del Señor iría a pasar y lo que sucedería en cada periodo de la iglesia. Y ya estamos, y se dice que ya se terminó el último periodo de la iglesia, que algunos lo llamaron el periodo de la gracia, y es el tiempo de la gracia. O sea, estas 7 iglesias permanecerían bajo la faz de la tierra durante un periodo X, porque nadie puede determinar de cuánto a cuánto, ni sacar la cifra exacta que, por ejemplo, Éfeso vivió tanto tiempo, pero aún estas iglesias sí existieron físicamente en la vida de Pablo, ¿sí? Y Pablo fue el mensajero de estas iglesias. Pero el último mensaje es muy fuerte, porque dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, que es el Cordero de Dios, el principio de la creación de los de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, y así está la iglesia actual. Estamos tal cual. Pero cuanto eres tibio y no frío, o sea, ¿qué es ser frío y caliente? No quiero nada o sí lo quiero todo. Pero... Más que eso, hermana, es levantar la palabra. ¿Qué es frío o caliente? Es tibio. O sea, les gusta predicar un poquito la verdad, pero con mentira para que la gente lo siga. Sí, si usted predica la verdad, la gente lo rechaza. Porque Cristo dijo, por causa de mi nombre seréis vituperados y rechazados. Y el nombre de él es verdad. ¿Sí? Pero cuando usted leuda la palabra, o sea, está tibio,
un poquito de verdad y un poco de mentira, su iglesia se le llena a montones. Sí, porque le gusta la Y Biblia. empieza usted a hacer cosas que Cristo prohíbe en la Biblia, pero como no conocen la información, están parados en una falsa teología y tienen una fe falsa y ficticia en algo que no es. Miren lo que dice la Escritura. Léame por favor el verso 17 en adelante. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y así está la iglesia actual. La iglesia actual cristiana es muy rica. Inclusive, es que vi un informe tremendo donde dicen que el Papa occidental, porque la gente no sabe ni siquiera que hay 3 papas sobre la tierra y hay una papisa. La gente no sabe eso en el cristianismo. Está el Papa de Occidente, que es Francisco, el de Roma. Está el Papa ortodoxo, que es el de Rusia y maneja medio mundo. Y está el Papa satánico, que diga. Y está una papisa de una denominación que la llaman papisa, a la famosa María Luisa Piraquive. La denominan la papisa. Eso es increíble, la veneran como usted no se imagina. Y está en un periodo de la historia donde los estudiosos dicen que el catolicismo romano, o sea, la religión católica, llamémoslo así, y los pastores cristianos son los hombres más poderosos al lado de los jeques árabes. Y la iglesia se enriqueció. ¿Y por qué? ¿De dónde? Pues ¿de dónde? De los diezmos y las ofrendas, porque se la pasan manipulando a la gente, y la gente, como no lee ni la copia de Biblia que tienen, y fuera de eso no saben las verdades, cómo ha sido manipulada y todo eso, entonces siguen aportando dinero a ministerios falsos y teniendo una fe falsa. Me decían ayer en la reunión de los jóvenes, que nos acompaña una dama de 73 años, en la reunión de los jóvenes. La más joven. Sí, es la más joven. Y ella me decía, pero si no sabíamos la verdad, y ella era del catolicismo, y leyendo la Biblia con nosotros, porque yo ni la manipulo, ni le digo, sálgase de allá, ni nada de esas cosas. Dice, es increíble, me decía, es increíble. Solo con leer la verdad, me di cuenta que estaba caminando en una religión satánica. Y voy a caminar en la verdad y buscaré de aquí en adelante que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Y está entrando en la verdad, solo con leerla. No escucharme a mí, porque a mí no es que me escuchen a mí, es la información que yo estoy transmitiendo, que es acerca de la verdad de Dios, para que usted alcance la vida eterna. Mira lo que dice la Escritura, verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. ¿De quién? De mí, hablando de Cristo. Del mismo Jesús. Sí. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Imagínense esto. ¿Qué es conseguir oro refinado? Que solamente lo da Cristo, la verdad. Porque cuando usted entra a la verdad, Él prometió que nuestras ropas serían cambiadas en lino fino, blanco y resplandeciente. Y adquirimos oro. Porque vamos a la Nueva Jerusalén, calles de oro, mar de cristal. Y hay una promesa donde Él dijo que cuando Él venga, seremos reyes y sacerdotes con Él. Se cambia la historia de la humanidad. Esa es la verdadera riqueza, no la que está actual, sino la venidera. Y lo más tremendo que dice, y yo te doy colirio. No sé que usted consiga, dice, para que abras tus ojos, para que veas. Unge tus ojos con colirio para que veas. Por eso él decía, en Mateo algo muy tremendo, dice que son ciegos. Y guías de ciegos, ¿por qué? Se aferran a una denominación, se aferran a un grupo pastoral, se aferran a un ministerio, pero no buscan la verdad. Y viven una espiritualidad falsa. Cristo lo advirtió, dijo, no todo el que me diga Señor, Señor. Y si usted vive en una espiritualidad humana, usted le reconoce, usted le adora, usted llora, usted siente una espiritualidad tremenda. Pero Él dijo, no entrarán al reino de los cielos por eso.
Mateo 7:21, sino porque hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hay que entrar a mirar la voluntad. Y si los mismos hombres catedráticos, estudiosos de los manuscritos de la Biblia, de los libros, dicen que no tenemos en las manos, sobre todo el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento dicen y certifican que sí está correcto, el Nuevo Testamento nadie, ni los más grandes, es más, hasta el mismo Vaticano que escribió la Biblia, dice que el Nuevo Testamento sí ha sido manipulado por ellos. ¿Por qué siguen parados en una fe falsa y mentirosa? ¿Sabe por qué? Porque un día les dijeron que esto era la palabra de Dios. Y mucha gente cree que lo que tiene en su casa es la Biblia. No, no es la Biblia. Es una copia que ha sido manipulada y Dios mismo lo advirtió en la antigüedad por los mismos escribas. Y los mismos eruditos, estudiosos, no soy yo, estudiosos, dicen que sí, está manipulada, está tergiversada. Y el Nuevo Testamento es tremendo. Les voy a leer quién era Dámaso primero, luego Constantino por hoy. Y les prometo una gran verdad. El próximo martes, si Dios nos lo permite, les voy a hablar la verdadera historia sobre los orígenes del Nuevo Testamento y qué ha sido manipulado y qué no ha sido manipulado. Porque increíblemente hay 7 cartas. Y lo voy a soltar desde ya. Y les voy a dar las pruebas. Paulinas que son católicas. Y se las atribuyeron al apóstol Pablo. O no 7, vamos a decir, hay cartas paulinas dentro de su Biblia y la mía que se le atribuyeron al apóstol Pablo y Pablo no escribió todo lo que las cartas decían. Y lo voy a invitar a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, en este momento, para que usted compruebe algo. Verso 2, 2 de Tesalonicenses, capítulo verso 2, donde Pablo mismo en su momento advirtió que estaban usando su nombre para engañar a la iglesia y dar falsas doctrinas. Y después de la muerte de él, no había control. No había control, y se lo voy a soltar ahorita. Mire, verso 2 dice. Y era desde aquel tiempo. Sí, lea el verso 2, dice. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Ya estaban falsificando en la época del apóstol Pablo, y Pablo estaba advirtiéndole, ni por carta mía crean. Como si fuera mía. Hasta que yo no esté presente. Y después de muerto, Imagínense. y hay evidencias muy fuertes donde dice que hay unas cartas paulinas que no son reconocidas como autora del apóstol Pablo porque no habla como el verdadero Pablo ni escribió como el verdadero Pablo y que contradicen a Cristo. Y sobre todo que mandan rechazar y odiar al pueblo de Israel. Y nadie que diga creer en Cristo puede aborrecer a ningún judío ni al pueblo de Israel. Hay que bendecirlos. Sí. Y la orden está desde Abraham. Sí. Y más que Jesús era judío. De la tribu de Judá, él es el león de la tribu de Judá. Es algo increíble. Permítame, no sé qué tiempo vamos. 8:30. Bueno, voy a tratar de leerlos. Simplemente lo voy a leer. Y les prometo que vamos a hablar sobre el Antiguo Testamento con las pruebas que se han encontrado, las fallas, las mentiras, las impostaciones que hay, cuáles son las cartas que la Iglesia Católica metió y en las cuales muchas denominaciones cristianas actuales tomaron sus normas y mantienen en una esclavitud religiosa a sus feligreses, que ni Cristo aprobó, ni el Padre aprobó. Es increíble. Dámaso I fue el Papa que ordenó comenzar con todo esto y el señor Constantino. Era gallego. Y él fue el que creó la Biblia que fue usada durante 16 siglos. El Papa de origen gallego o portugués, que tradujo la Biblia, ordenó la traducción de la Biblia al latín vulgar, que se usó durante 1600 años. Escuche esto porque esto es fuerte. Todos sabemos que la fruta prohibida que Adán y Eva comieron en el paraíso era una manzana. Pero realmente en ningún lugar de las escrituras originales, escritas en hebreo, se nombra esa fruta. Es un error de traducción. No existe tal manzana y resulta que en el año 382 la iglesia católica, apostólica y romana
decidió que había que unificar la Biblia hebrea y publicarla en latín vulgar con el Nuevo Testamento para que llegara al pueblo. Pero la persona que realizó el encargo cometió algunos errores de transcripción que han durado siglos y aún se mantienen en la actualidad. El Papa Dámaso I, que encargó la nueva Biblia, fue un gallego de Lugo, o portugués de Idaha o Abela. Es el patrón de la arqueología cristiana y su nombre ha quedado grabado para siempre en la historia de la humanidad, Dámaso I. Dámaso nació en Galacia en el año 304 después de Cristo. Hay fuentes que indican que nació en Lugo y otras que lo hizo en Idaha Abela, en la actual Portugal. Era hijo de Laurenza y Antonio, un sacerdote católico gallego de la época en que el celibato aún no era obligatorio. Si es que durante un tiempo, al comienzo, la Iglesia Católica tenían esposas. Y después me enteré, en un concilio como hubo una pelea. Y viene lo grave, lo voy a soltar ya. En los concilios se reunieron para deliberar qué libros dejaban y qué no dejaban. Y hasta Martín Lutero entró en la pelea. Y se sabe que hubo mucho dinero por parte del emperador Constantino a los obispos de aquella época para que ellos aprobaran lo que él ordenó. Y de eso salió la Biblia. Sobre todo, no salió la Biblia, salió el Nuevo Testamento con el cual la humanidad ha sido engañada. Y Constantino fue el comprador para que Claro, se escribiera. y lo más tremendo, lo que él quería. sí, lo más tremendo es que si usted lo analiza, no todo el Nuevo Testamento, pero hay algunas cartas paulinas que rechazan a los judíos y contradicen al Antiguo Testamento y mandan que la iglesia ni siquiera se meta a ver la voluntad del Padre, cuando Cristo ordenó y dijo que nadie iría a los cielos, sino haciendo la voluntad del Padre. Exactamente. Lo mismo en San Juan 17:3, Cristo mismo dijo que la vida eterna es que te conozcan a ti, a Yahweh, el único y verdadero Dios. Y las teologías modernas, parados en estas mentiras, son los que han dicho que Cristo es Dios y que no hay más. Y en San Juan 14, espera a ver si lo encuentro, que esto está espectacular. En San Juan 14, espera a ver si lo encuentro. No sé si lo encuentro. No recuerdo bien si está en San Juan 14, donde Cristo dijo que el Padre era mayor que él. Ah, ya, sí, San Juan 14:28. Atentos a esto, por favor, y escriban este versículo y analícenlo en su casa. San Juan 14:28. Para los que dicen que Cristo es Dios. Dice, habéis oído, léalo usted, hermana. Okay. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Ve? Está escrito. Cristo es la máxima autoridad, porque en Daniel 7, 13 y 14, el Padre, que es el anciano de 10, le dio la autoridad. Salmos capítulo 2, Hebreo capítulo 1, y le hace Apocalipsis capítulo 5, y salga de ese error doctrinal. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quiere salir del error doctrinal? Le hace Apocalipsis 19, donde dice que el título que le dieron al Cordero de Dios, venga, se lo voy a leer, que es que esto es emocionante. Se lo voy a leer así rapidito. Apocalipsis 19 del verso 11 en adelante, del verso 11 al verso 16. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Entonces viene una pregunta con eso. Si solamente Cristo conoce su nombre, ¿qué nombre estamos pronunciando nosotros? Lo que la Iglesia Católica nos enseñó. Que el arcángel le dijo a María y su nombre será Jesús. Eso es griego. Pero Emmanuel sí traduce que es Dios que viene con nosotros. O mejor, el hebreo dice que viene de parte de Dios para estar con nosotros. Esa es la verdadera.
Emanuel es que viene de parte de Dios para estar con nosotros, no que es Dios. Pero los católicos nos metieron que es Dios con nosotros, por eso, no, Cristo es Dios. Por no ir al pasado y a los orígenes y averiguar los orígenes. Y muchos caminan en doctrinas de error. Sigo leyendo. Verso 13 dice, estaba vestido con una rompa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Qué es verbo? Verbo no es un nombre. Verbo es una conjugación que conjuga todo y está en todo. Y no sabemos su nombre realmente. Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos, los ángeles. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él la regirá con vara de hierro y él pisa la lagar del vino, del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre. Rey de reyes y Señor de señores. No dice Dios de dioses. Porque hay un solo Dios verdadero. Y es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yahweh. Y Cristo es su hijo y toda la Biblia lo dice. Apocalipsis, los proféticos, hasta el mismo Génesis hablan del Cordero de Dios. Hasta Jacob cuando dio la palabra a sus hijos, cuando murió, hablaba del Mesías. Es increíble. José hablaban del Mesías. Todos, Salomón, todos. Y decían que el Padre o Dios iba a mandar al Hijo. Pero teologías falsas, mentirosas, hipócritas han llevado a la gente por un error de traducción. Y créanme, mi hermana, le voy a decir una gran verdad. Usted no tiene la culpa. Usted no tiene la culpa que nos está oyendo de caminar en un error doctrinal. Es que a usted le enseñaron así, porque está escrito así en ese libro que a usted le dieron. Porque lamentablemente la persona que está enseñando no se ha tomado el tiempo ni la molestia para ir a los orígenes y averiguar la verdad y enseñarles la verdad. Por eso usted tiene que escapar por su vida y buscar que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Busque la verdad usted, no espere que se la den. Si Dios nos permitió a nosotros hacer esto para demostrarle la verdad, es para que usted se aferre de Cristo y la verdad de Cristo, no la verdad de los hombres. Porque la verdad de los hombres conduce al infierno y la verdad de Cristo a la vida eterna. Rey de reyes y Señor de señores es el título. No es Dios, es el Hijo de Dios viviente. Bueno, ¿dónde me quedé por acá? Juan 14. Ya, listo. Siendo muy joven, emigró a Roma, donde se hizo clérigo. Se ordenó como lector, fue hecho diácono y finalmente presbítero en la iglesia de San Lorenzo. Dámaso siguió escalando en la jerarquía eclesiástica hasta que alcanzó el puesto de secretario del Papa Liberio, el puesto con el mayor poder de la Iglesia Católica, solo detrás de los papas. ¿Quién era el Papa Liberio? A la muerte de Liberio, el 24 de septiembre del año 366, Dámaso exclamó: Papa. Es proclamado Papa el 1 de octubre de ese mismo año en la Basílica de Lucina, a los 62 años de edad. Sin embargo, al mismo tiempo, es designado otro sumo pontífice, Usirio. Escuchen esto que ni me la sabía, pero es emocionante. Con el cual se entablaría un cruento enfrentamiento entre facciones. Se dividió la iglesia. Ya desde ahí. A ver quién era el Papa. Que llegó al derramamiento de sangre, más de un centenar de personas fueron muertas. Por el título nomás de ser Papa. Sí. Finalmente, la intervención del emperador Valentiano de Roma acabaría con las trifulcas, el destierro de Ursinio a Galia y con Dámaso I confirmado como único sucesor, supuestamente de Pedro, porque la Iglesia Católica es la que dice que ellos son los sucesores de Pedro. Comenzaba así su papado marcado por dos grandes objetivos: unificar la doctrina y perseguir a los disidentes y matar. El emperador Valentiano, su mayor batalla tuvo que disputarla contra otro gallego, el obispo Prisciliano, que predicaba el celibato. Escuche esto. Damas, sí, la pobreza, la participación de la mujer y de los esclavos en la iglesia. Por eso es que usted encuentra que la Biblia Reina Valera para acá es muy machista y encuentra los textos donde se le prohíbe a la mujer. Wow. Y eso lo metió en la iglesia el famoso obispo Prisciliano. Obispos. Y que denunciaba los excesos y lujos a que estaba acostumbrada la curia. Prisciliano tenía incluso el apoyo del emperador Graciano, pero este es derrotado por Magno Clemente Máximo, otro legendario gallego del que ya hablamos aquí, que se alía con Dámaso para derrotarlo.
Intrigas. Emperador Magno Clemente Máximo. En el año 385, Prisciliano era acusado de brujería, la típica de esa época. A todo el que hablaba la verdad de Cristo lo llamaban brujo y lo quemaban en la hoguera. Y tras confesar bajo tortura, es decapitado. Hay quien afirma que su tumba es venerada desde hace siglos por millones de personas en uno de los símbolos más importantes de la cristiandad católica. Es la Catedral de Santiago de Compostela y es famosísima. La mayor aportación de Dámaso I posiblemente fue la unificación de los textos sagrados conocida como la Vulgata Latina. Él fue el que ordenó coger la Septuaginta, que es la traducción de los 70 eruditos judíos al griego, donde comenzó todo, y se desapareció el nombre de Yahweh de la faz de la tierra. Y se comenzó a hablar de Dios con D mayúscula. Y este señor fue el que le metió el nombre Jehová en vez de Yahweh. Por eso la gente vive confundida, adorando a un Dios greco-romano. Sí. Bueno, dice acá, tumba del apóstol en Santiago de Compostela. La mayor aportación de Dámaso posiblemente fue la unificación de los textos sagrados en la conocida como Vulgata Latina en el año 382. Decidió que había que crear una obra. Escuche, decidió, no que Dios lo ordenó. Y a un asesino. Fíjese que cómo mandó a asesinar al otro que quería ser papa y a los que lo seguían, a él los mandaron a asesinar. Y los mandaba a torturar y los mandaba a quemar en la hoguera y decapitar. Y ese fue el que nos ordenó la Biblia que nosotros manejamos, con la cual muchos pastores predicamos por años. Y emocionamos a la gente y mentimos a la gente aún desconociendo que estábamos parados en una mentira. Ojo con lo que estoy diciendo, que para muchos esto es fuerte y es delicado. Porque aquí en esta Biblia sí se encuentra la verdad, pero también hay levadura. Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí. Pero el Antiguo Testamento es fidedigno. El Nuevo es donde más levadura se encuentra. Y originado ni siquiera por un apóstol convertido a Cristo, ni por Pablo, ni por Pedro, ni por Juan, ni los apóstoles, sino por un hombre que utilizó la espada y la cruz para asesinar y llegar al poder. Decidió que había que crear una obra para reunir todos los textos antiguos en latín vulgar, para que fuera entendida por el pueblo. Escuche esto, que aquí viene lo grave. Pidió a Jerónimo de Estridón, que era otro obispo, que se encargara de esta redacción, y así lo hizo. Pero en esa Biblia hubo un par de errores que llevó a la confusión de conceptos durante siglos, y que en la actualidad se mantienen, aunque se sabe que sean incorrectos. Jerónimo de Estridón no era un experto en hebreo y le llevó a cometer dos fallos que marcarían el rumbo de nuestra historia. ¿Qué es lo que se nota aquí? Jerónimo no tomó el griego para pasarlo al latín, sino él mismo se las dio de traductor del hebreo sin conocerlo. Por eso le cambiaron el correcto significado de la palabra del hebreo al latín y luego del latín a nuestros idiomas. Por eso la Biblia actual contradice al Eterno en algunos aspectos, cuando no debe ser así. Porque fue un hombre quien le... Fue un hombre, y mire qué calidad de hombres. Es como si yo le pidiera a alguien que está aprendiendo a leer a que me traduzca la Biblia para dárselo a alguien que no sabe leer. Por Dios. No era un experto en hebreo y lo llevó a cometer dos fallos que marcarían el rumbo de nuestra historia. En uno de ellos cambió los rayos de luz que brotaban de la frente de Moisés mientras bajaba el monte Isaí por dos cuernos. Sí. Y si usted mira la estatua que venden de Moisés, usted lo ve a Moisés con dos cuernitos. Sí, sí, se va a los esos... En los orfebres, las estatuas, los monumentos, tiene dos cuernos, la estatua de Moisés, y la venden por ahí y la gente la compra con dos cuernitos. Y es porque el hombre, en la luz, dijo, no, estos son dos cuernos. Ya, simple.
Y la historia dice muy clara que Moisés brillaba por la presencia del Eterno. Por eso tuvo que ponerse el velo. Tenía que cubrirse. Por ello, durante cientos de años, en esculturas y obras pictóricas, se representó siempre a Moisés con cuernos. El Moisés de Miguel Ángel con sus correspondientes cuernos. En otro fallo, y como Miguel Ángel fue tan importante y también fue apoyado por el catolicismo, Sí. entonces muchos católicos hasta lo tienen a Moisésito con el cuerno. Ahí en la casita. El otro fallo también debido a un error de traducción, cambió el fruto del árbol del paraíso, del que se decía cuál era, por una manzana. O sea, cambió la verdad sexual que hubo entre la serpiente y Eva. Y ya profundicé, esto ya lo expliqué en un video, en una aplicación, creo que fue el año pasado, ¿cierto? Sí. Busquen El verdadero pecado original, que es fuerte. Y para esconder, por eso se dice que para esconder la vergüenza, donde se unieron los hijos de Dios conocidos del hombre, que eran la serpiente con Eva, y de ahí nació Caín. Yo sé que muchos van a quedar, ¿cómo así? Después les hablamos, si quieren volvemos a repetir la predicación, que es tremenda, porque se sacó de fuentes fidedignas. Y acá dicen que este señor, San Jerónimo, se inventó el cuento de la manzana para ocultar esa verdad. Y la gente piensa que... Entonces viene una pregunta. ¿Qué hacen comiendo manzanas y comprándolas en los mercados? Si supuestamente es una fruta de pecaminosa. Tremendo, ¿no? Pues sí, porque ahorita la gente hace lo que... Dice, No, porque no lo relacionas. no lo relacionamos igual que comer cerdo, eso no está bien. miren lo que dice. Así ha prevalecido el error hasta la actualidad, a pesar de que hasta la propia Iglesia Católica Apostólica Romana ha aceptado que es incorrecto. Pero los cristianos modernos, no. Pero hasta la Así Dios. lo dice la Biblia, así tiene que ser. Y lo más delicado, comprobado ya que Claro. ellos mismos se retractan de eso. Mire, todavía no el fruto prohibido, de todos modos, hasta que se revisó en 1979, yo tenía 9 años, en tiempos de Juan Pablo II, la Biblia que se usó durante 1600 años fue exactamente la que encargó Dámaso, de ahí su importancia en la historia de la humanidad. Sí. ¿Ya? Edición Vulgata, que fue la que él hizo, Sí. la que manejaban hasta que después hicieron una peor. Y se van a ir de para atrás. Que de esa Vulgata fue donde salió la Reina Valera. Dámaso también tuvo un importante papel como arqueólogo en 1923. El Papa Pío IX lo proclamaba santo patrón de la arqueología cristiana. Santa Elena lo es de la arqueología. Y todo porque él mismo, en persona, recorrió cada palmo de las catatumbas de Roma para reformarlas y conservar el buen estado. ¿Sí ven? El mismo papita que ordenó la famosa Bibliecita, Sí. sí, fue el que restauró todos los sitios históricos del catolicismo, donde hay idolatría. Recorrió para reformarlas y conservar el buen estado de los restos humanos que durante allí se habían descuidado. Identificó las tumbas y llegó a grabar algunos epitafios en sus lápidas en forma de versos y leyendas que nos han permitido conocer detalles de las vidas de algunos de aquellos mártires. Su trabajo fue de tal calidad que muchas de estas tumbas allí se conservan intactas en criptas vaticanas. Dámaso también fue el impulsor de notables construcciones y aparece representado en la Capilla Sistina, que es de donde el Papa actual o todos los papas se dirigen. Y la sala de Constantino del Vaticano, del emperador romano, hay una sala. Ahora, sala de Constantino. Ya voy a terminar, mi hermano, me falta esta hojita. El 11 de diciembre del año 384, a los 80 años, fallecía uno de los papas más importantes de la historia y en su honor se levantaría la Basílica de San Dámaso junto sobre su tumba. Sus restos mortales finalmente descansarían en la iglesia de San Lorenzo, que él mismo había restaurado para emplazar los archivos vaticanos. No alcanzamos hoy, mi amado hermano, a leerle la historia de quién fue Constantino, pero le prometo que el próximo martes es larga, del precursor y el formador
conocemos como el Nuevo Testamento y la mayoría de las teologías falsas que el cristianismo moderno separa hoy y defiende hoy. Vuelvo y lo repito. Y vamos a hablar de los errores y las fallas y las mentiras del Nuevo Testamento, donde muchas denominaciones nacieron y surgieron en torno a esas mentiras, donde muchos están caminando hoy en día. Vuelvo y le repito, no tenemos intención de demeritar a nadie, no desprestigiamos a nadie, ni siquiera vamos a meternos por ahora, lo digo por ahora, porque he sentido en mi corazón muy fuerte. Así como por años se ha hablado de quiénes son los testigos de Jehová, quiénes son los satanistas, quiénes son los adventistas, también yo siento en mi corazón y sé que Dios está detrás de esto, que va a llegar el momento en que tenemos que hablar de cada denominación, en qué fe está parada y qué es lo que está enseñando. Con un solo objetivo, y es que ustedes que son pastores, ministros del Evangelio, líderes, ustedes que se atreven a evangelizar, que salen como valientes a las calles a predicar, empiecen a predicar y empiecen a enseñar la verdad. Esa verdad que Cristo dejó sobre la tierra y los verdaderos apóstoles. Esa verdad que se encuentra en los profetas, en los libros mosaicos, llamados Pentateuco, en los salmos, en los libros proféticos, en los libros históricos, para que usted conozca al verdadero Dios y no siga caminando en teologías humanas falsas y mentirosas, que aún inocentemente, escuche lo que voy a decir, inocentemente, algunos, no todos, inocentemente algunos han venido caminando, porque por ese amor que tienen hacia las cosas de Dios, un día entraron a un seminario de una denominación y han sido enseñados en la teología de esa denominación que se ha parado y se ha basado en una Biblia, ni siquiera en la Biblia, sino en una copia que ha sido manipulada y tergiversada por siglos, cuyos escritores, cuyos autores reconocen que es mentirosa y es falsa. Y muchos han caminado en una fe equivocada. Ahora sí comprenden y empezamos a comprender por qué en las iglesias cristianas, si se tiene tanta autoridad, hay tanto enfermo, tanto necesitado, tanto problema y tanta crisis. Porque no se le ha venido clamando ni obedeciendo al verdadero Dios, sino las iglesias y las teologías han venido paradas sobre una fe greco-romana. Greco-romana. Tenemos que volver a las raíces. Si usted tiene la oportunidad, mi amado hermano, de buscar, si la encuentra, me dice, porque no la he podido encontrar. El códice sinaítico, me avisa, léasela. Usted puede leer también la Biblia del Oso, que es del año 1569. Porque de ahí para acá todas las versiones han sido cada día más manipuladas, para que usted entre el camino y la verdad de Dios. Y es su decisión, mi amado. Si usted quiere obedecer a la verdad y quiere ir a la vida eterna o no. Ahora sí entiendo, y cada vez que me meto en estas verdades del Eterno, las verdades de Dios, entiendo por qué Él dijo que un día va a ser el lloro y el crujir de dientes. Que tal vez fuimos engañados y es la verdad. Él lo había dicho en la antigüedad que su nombre sería borrado de la faz de la tierra. Y las falsas doctrinas están esperando que venga el anticristo para que quite y borre el nombre de él. Cuando desde la Septuaginta, cuando tradujeron al griego, su nombre fue cambiado y por eso usted no conocía el nombre de él. Pero usted conoce el nombre romano Jehová o el nombre Dios con E mayúscula que es griego, pero no su nombre que es Yahweh. Aún el nombre de Cristo no es Cristo. El nombre de Jesús no es Jesús. Usted lo conoció así porque Roma
Mire, léase Apocalipsis 17, dice que la cuarta bestia, que el imperio romano está sostenida por el mismísimo infierno. Satanás mismo no puede quitar la verdad de Dios, no puede quitar la palabra de Dios, no le es permitido. Así como cuando Job le fue permitido zarandearlo, pero él dijo, no tocará su vida. Satanás ha venido manipulando y tergiversando y estaba profetizado. En el libro de Daniel, capítulo 7, verso 25, le recuerdo, el arcángel Gabriel le dijo a Daniel que la cuarta bestia cambiaría los tiempos y la ley. Y si usted lo investiga, el calendario que nosotros manejamos es el gregoriano, en días, meses y años, o meses, días y años. Es distinto al del pueblo de Israel, que es lunar y solar. Y cuando el Papa Gregorio subió, lo cambió a un calendario que manejaban en el antiguo Egipto, ordenado por Amon-Ra, una deidad de un ángel caído, que fue el fundador del antiguo Egipto. Por eso ellos adoran imágenes y animales y a seres no humanos. Llegó la verdad, mi hermano, de que usted, por encima que la ame, porque yo no entiendo y viene a mi mente, el año pasado una hermana que está en Dallas, la aprecio y la respeto, aunque me haya bloqueado por las redes sociales, por decirle la verdad, tomó su Biblia muy hermosa y me decía, yo la amo, no voy a creer, yo la amo. Nosotros también, porque les amamos la verdad. Estamos exponiéndonos ante el mundo entero por las redes sociales a señalamientos de aquellos que están parados en una fe falsa y mentirosa, porque lamentablemente muchos van a seguir ciegos y guiados por ciegos, y por eso se da el lloro y el crujir de dientes, porque cuando llegue la traslación, cuando llegue el arrebatamiento, cuando llegue el momento de entrar al reposo del Señor y ir al tabernáculo, como lo decía David, muchos se van a quedar con su Biblia en la mano, diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Yo te amaba, yo te buscaba, yo ayunaba, yo te cantaba, yo iba a la iglesia, yo no me perdía una reunión. Pero no ha hecho su voluntad porque no la conoce. Yo también, como lo he dicho en varias ocasiones, predicaba, hacía lo mismo que hacen los pastores modernos, predicaba igualito. Le ponía las manos a la gente, caían al piso, hablaban en lenguas. ¿Qué no hacían y deshacían los shows y espectáculos? Pero cuando encontré la verdad, un día le dije a Dios, llorando y desesperado, porque Él dice allá que sus pastores, ninguno se salva. Muchos se preguntan por qué el pastor Bolívar ya no tiene iglesia, cuando la tuvo, cuando estaba parado en altares y en iglesias, porque preferí un día ser salvo a seguir predicando mentiras. Ser salvo y así sea vituperado, perseguido, señalado. Un día me invitaron a Miami y hablé unas ciertas verdades en un grupo ministerial de una iglesia. Y el pastor me dijo, por favor, nunca vuelva a hablarle esto a mis líderes. Nunca vuelva a decirles esto, porque tal vez mi iglesia se acabe. Y le dije, tengo que hablar la verdad. Tenemos que hablar la verdad. Tenemos que entrar al camino correcto. Jeremías 6:16, el Señor lo dijo y terminamos acá diciendo. Él lo dijo, paraos en vuestros caminos, preguntad por las sendas antiguas y mirad cuál es el buen camino del Señor y transitad por él y hallaréis descanso a vuestras almas. Sé que esta información y todas las predicaciones que nosotros empezamos a hacer por las redes sociales y vamos a hacer por la radio, para muchos es fuerte. Para mí fue muy fuerte. Cuando entré a esto después de 30 años de ministerio, egresado de un seminario bíblico y habiendo hecho 3 cursos más en otras denominaciones para preguntarme por qué pelean tanto las denominaciones. Pero que ya que encontré la verdad, no la suelto. No me importa nada. Por eso no me importa el dinero, no me importa el oro ni la plata. Y por eso este ministerio no pide diezmos ni pide ofrendas. Por eso me han visto los que me conocen desde hace 11 años o 12 años, desde las redes sociales, que yo trabajo y me gano el pan de cada día como Pablo, el verdadero, lo enseñó.
Para estas damas que están a mi lado no fue fácil. Para mi esposa no fue fácil. No fue fácil cuando la llevé a través de la misma Biblia, porque ustedes se han dado cuenta que yo manejo la Reina Valera. Y voy a empezar a buscar las verdaderas Biblias para entrar más en la verdad. Hasta donde me lleve la verdad. Porque Cristo dijo que Él es el camino, Él es la verdad. Y si Cristo es el camino y es la verdad, Cristo no dijo los apóstoles son la verdad, los profetas son la verdad. Nunca dijo los pastores, los evangelistas, ni los profetas son la verdad. Dijo yo soy la verdad. Entonces comencé a obedecerle a Cristo. Y si Él me dice que tengo que buscar la voluntad del Padre para ir al cielo y ser salvo, lo hago. Y le invito a usted a hacerlo. Un día hice una invitación, les dije, invito a los que quieran a tomarnos de las manos y empezar a buscar la verdad y caminar en ella. La verdad es el Hijo del Dios viviente. A todos nos enseñaron que era Cristo, pero su nombre es Yahshua HaMashiach. Algunos le dicen Joshua, pero es Yahshua HaMashiach, el Hijo del Dios viviente. La información que viene el martes va a ser mucho más fuerte. Más fuerte. Donde muchos van a abrir los ojos y otros tantos van a querer seguir en el camino de la oscuridad. Esta dama que está a mi lado proviene de una iglesia donde prácticamente era la cabeza de la iglesia. Y ella públicamente, cuando entró en la verdad, no en mi verdad, porque alguien preguntó hace poco que si estaban creyendo lo que yo decía, no es lo que yo diga, por eso los invito a ustedes mismos a investigar. Cuando ella entró e investigó, porque ella públicamente también lo dijo, que ella me escuchaba, pero iba y comprobaba a ver si era verdad o era mentira. Y es lo que le invito a ustedes. Mi esposa también empezó a investigar si era verdad o era mentira. Cuando encontraron que sí era verdad, prefirieron caminar la verdad. Y ella entregó su cargo, su título en su iglesia. Y prefirió sentarse y seguir buscando la verdad. Esa verdad que Cristo habló tanto. San Juan 8:32. Padre, te doy gracias en este momento por esta hora. Sé que para muchos ha sido fuerte y está siendo fuerte esto y ha sido fuerte otras verdades que se han predicado. Y las que vienen tal vez serán mucho más fuertes todavía. Pero si tú nos permites descubrir la verdad y caminar por ella y desenmascarar todo lo que Satanás ha hecho con la humanidad y los ha engañado con todas las religiones, todas las denominaciones, encontraremos que la verdad eres tú y que esa fue tu misión. Reconciliarnos con el Padre Celestial. Cuando estabas en la tierra ni siquiera pediste adoración. Siempre pediste que oráramos, clamáramos, nos dirigiéramos al Padre Celestial. Que todo lo que hiciéramos, lo hiciéramos en tu nombre y para agradar al Padre Celestial. Aún pediste que nuestros alimentos los pidiéramos al Padre Celestial, que no nos faltaran cada día en tu nombre. Nos pediste que nos pusiéramos a cuentas con el Padre Celestial. Nos mandas a averiguar la voluntad del Padre Celestial. Permítenos que el Espíritu de verdad, el Santo, el Ruach HaKodesh, nos lleve a la verdad pura y plena, Señor, cada día de nuestra vida. Y nos abra los ojos y escapemos, como dice tu palabra. Escapemos. No seamos partícipes de las plagas ni las maldiciones que se encuentran en estos lugares. Padre, yo sé que muchos pastores, ministros del Evangelio, miran, no comentan ni opinan, pero ven estas transmisiones. Inquiétalos, Señor, como lo han hecho muchos hombres de Dios, porque muchos, gracias a Dios no soy el único, pero muchos pastores han decidido entrar y caminar en la verdad a costa de los títulos, los cargos y las iglesias, y aún de su economía. Por algo tú dijiste, Señor, que quiera seguirte, tome su propia cruz y sígame. Porque esto no es fácil, después de tantos años de estar caminando en el Evangelio, que aparezca alguien diciendo que estamos equivocados, que no estamos predicando la verdad, que no estamos enseñando la verdad. Porque un día nos entregaron un libro y nos dijeron que era la palabra de Dios, pero no sabíamos que ya venía alterada y manipulada. Alguien me decía que no conoce la verdad, es que usted está en contra del apóstol Pablo. No, no estoy en contra del apóstol Pablo. No estoy en contra del Evangelio, no estoy en contra de los verdaderos, estoy en contra de las manipulaciones, de las mentiras, de cómo la han usado para subyugar
tanto a las mujeres, tanto a los hombres, tanto a la raza humana, Señor, y Satanás detrás de todo esto. Hoy nos entregamos en tus preciosas manos, en el nombre que sobre todo nombre, Yahshua HaMashiach, y el mundo lo conoció como Jesús y como Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres la verdad, tú eres la vida, y nadie va a llegar al Padre sino a través tuyo. Y tú nos dijiste, nadie viene al Padre porque tú estás con el Padre, sino a través tuyo. Gracias y damos honra al Ruach HaKodesh, que lo conocieron como Espíritu Santo, que nos está guiando a toda verdad. Y es increíble que en la misma Biblia que nos entregaron, hemos encontrado la verdad. Ese espíritu de verdad está aquí también. Y prevalece la verdad al lado de la levadura, pero la verdad prevalece. Y los que han de ser salvos encontrarán la verdad y escaparán por sus vidas para salvación y vida eterna. Te pido, Señor, que aquellos que inocentemente caminamos por años en una mentira, podamos entrar en la verdad y que tengas misericordia de nosotros. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Muy buena noche. Bendiciones.